Buenos días, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana agradecemos a Dios por que todos ustedes se han levantado temprano para venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Hoy día, 4 de diciembre, es la elección de la segunda vuelta para gobernadores regionales y vicegobernadores en varias regiones del país. A Cajamarca nos ha tocado también el día de hoy, Piura también el día de hoy. En esta noche de Piura, a las 8 de la noche, salen a Cajamarca 8 hermanos que van a venir a las clases del seminario del día de mañana. El día de mañana empezamos nuestras clases del seminario y va a haber clase hasta el día jueves. Voy a dejar un horario aquí en la congregación por si acaso algunos quieran participar. Voy a brevemente mencionar esto. El día lunes las clases empiezan a las 9 de la mañana y tendremos de 9 a 12:30 y en la tarde de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y a partir del martes habrá clases solamente en la mañana de 9 a 12:30. La tarde será libre para los que vienen de afuera, puedan conocer la ciudad. Y en la noche habrá clases de 7 a 9, martes, miércoles y jueves. Jueves debe terminar el curso a las 9 de la noche. Los profesores de esta clase sobre la primera y segunda carta del apóstol Pedro y la carta universal a los hebreos serán los siguientes. La carta a los hebreos la va a enseñar el pastor Nick Wilburn y la carta primera de Pedro y segunda de Pedro el pastor Roland Barnes. Ellos ya están en la casa. El pastor Nick llegó enfermito de Estados Unidos, esta mañana no pudo venir, está descansando, por eso es que yo lo voy a reemplazar esta mañana. Oremos por él durante todo este día para que mañana él arranca con las clases, pero si sigue enfermo tendremos que postergarlo hasta la tarde y el otro profesor lo reemplazará. Pero ese es el horario, será las clases en la iglesia de Girón del Batán 241, la primera congregación presbiteriana que ha cumplido 101 años el mes pasado. Ahí serán las clases. Bien, hermanos, estén orando por estas clases. Cuando ustedes puedan ir en la tarde, a partir de las 3, pueden ir libremente. Y si pueden en la noche, de 7 a 9, también pueden asistir libremente a estas clases. Muy bien, esas son las noticias en cuanto a lo que va a pasar esta semana. Ahora vamos a continuar nuestra serie de estudios y meditaciones en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio es de Jesucristo, pero está escrito por 4 evangelistas. Y en esta mañana continuamos con el capítulo 8 de Mateo y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 23 al 27 de Mateo. Voy a leer nuevamente el pasaje para recordarlo bien. Y mientras leemos este pasaje, recuerden el Salmo 89. En el Salmo 89, la oración del salmista está dirigida a un Dios que es grande y portentoso, es decir, con mucho poder sobre su creación. Y Él calma el mar. El mar en el Antiguo Testamento es un símbolo del mal. Así lo entendían los escritores de la Biblia. Creían que el mar estaba dominado por un gran monstruo, que a veces le llamaban el Leviatán, otras veces le llamaban Rahab. Y en la concepción de los orientales que escribieron la Biblia, el mar no solamente representaba el mal, sino que ahí vivía el gran maligno que se llamaba Leviatán o Rahab, también llamada la gran serpiente tortuosa. No se sabe si se refería a la ballena o se refería a otro tipo de animal muy grande que no se conoce el día de hoy. Pero ese animal, junto con el mar, representaban el poder del mal en la concepción de ellos. Pero como los judíos creían, como nosotros, que Dios ha hecho todo lo que hay, creían también que Dios tenía dominio
sobre el mar y sobre quien lo poseía, el mal. Y entonces pedían a Dios y sabían que Dios podía detener al Leviatán y a la Rahab en el mar y que Dios podía aquietar el mar cuando se agitaba, porque es su creador. Ese concepto también está presente en el Nuevo Testamento y vamos a verlo también el día de hoy aquí. Dice así: recuerden ustedes que Jesús había estado predicando en Galilea, todavía está en Galilea aquí Jesús en este pasaje, y en esa tarde que sanó a la suegra de Pedro, muchísima gente vino para ser sanada por Jesús, y la multitud se agolpaba ante Jesús, y nos muestra a un Jesús que estaba cansado y quería irse al otro lado del mar. El mar de Galilea es un mar que tiene aproximadamente unos 25 kilómetros de largo y unos 8 kilómetros de ancho. O sea, es un lago bien grande. Y Jesús quería irse al otro lado del mar, a otra región llamada Decápolis, a una pequeña ciudad llamada Gadara. Y mandó a sus discípulos que prepararan la pequeña embarcación. Y recuerden que 2 personas postularon para ser discípulos de Jesús, y por el silencio del pasaje uno puede darse cuenta que no los aceptó como discípulos porque no habían calculado. Después que terminó de hablar con estos postulantes a discípulos, Jesús subió a la barca y ahí empieza este escenario. Cuando entró Jesús en la barca, dice Mateo 8:23, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor Jesús, sálvanos, que estamos pereciendo. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Padre nuestro, gracias porque esta pregunta de los discípulos tiene una clara respuesta en todo el Evangelio. Este hombre que ellos preguntan qué clase de persona es el mismo Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el soberano, co-creador, eterno, con el mismo poder y gloria que su Padre Dios, Jesucristo. Padre, ayúdenos en esta mañana a poner nuestra fe absoluta y leal en este Jesucristo que es Señor del universo, Señor sobre las fuerzas del mal, Señor sobre las fuerzas del bien, Señor sobre nuestra vida. Padre, y por nuestra fe en Cristo como el gran Señor del universo, en esta mañana le pedimos que bendiga a todos nuestros hermanos presentes, restaure su salud, les dé fortaleza. En especial oramos por nuestra hermana Albina, oh Dios, que sigue mal en su salud. Le suplicamos que la fortalezca a ella y a su familia. Y también oramos por nuestro hermano Nick Wilburn, que en esta mañana está postrado en su lecho de dolor y sufrimiento. Padre, calme su salud, como calmó el mar. Haga bonanza con él, como hizo también bonanza en este mar embravecido. Lo encomendamos en sus manos y así encomendamos también en sus manos a todos nuestros hermanos que sufren aflicciones por diferentes razones, ya sean aflicciones de la mente, del corazón, aflicciones en la economía, aflicciones en la familia. Le suplicamos, Padre, que sane toda relación familiar, amical entre nosotros, y que por su gracia, su Espíritu Santo nos fortalezca cada día. En el nombre de Jesús, el soberano y poderoso, oramos esta mañana.
Amén. Bien, hermanos, ya les comentaba que en la sección de Mateo 8, 18 al 22, Jesús estableció las condiciones para ser su discípulo. Y las condiciones eran que quienes quieren ser discípulos de Jesús tienen que considerar el altísimo costo que implica ser discípulo de Jesús. En otras palabras, significa dejar de confiar plenamente en nosotros para depositar nuestra plena confianza en Jesús. Miren, cuando la Biblia dice que tenemos que dejar todo para seguir a Jesús, no significa que nos vamos a abandonar al hambre, a la desnudez y a la extrema pobreza necesariamente, no. Porque Jesús ya había comunicado y había demostrado quién es Él. Jesús había demostrado que tiene poder sobre la enfermedad. Jesús había demostrado en muchas ocasiones que Él puede hacer pan de las piedras. Jesús había demostrado que Él está a cargo de toda la creación. Entonces, el llamado a ser discípulo de Jesús es un llamado a tener fe plena en aquel que es Señor del universo. Eso es importante que el creyente sepa. No es que quien llama a ser su discípulo es alguien que carezca de poder, alguien que lo va a matar de hambre, alguien que lo va a dejar en el abandono para que usted viva solamente como pobre y harapiento. Ese concepto no es apropiado. Sin embargo, siempre existe la posibilidad del sacrificio y del peligro en ser discípulo de Jesús. Y entonces, para curar el miedo al peligro y para curarnos del miedo al qué pasará si me hago discípulo de Jesús, los evangelios presentan a Jesús como el Dios mismo encarnado, en quien se encuentra todo poder, toda gloria y toda la eternidad. Entonces es importante que entendamos que el llamado a ser discípulo de Jesús no es un llamado a seguir a cualquier hombre, sino seguir al mismo autor de la creación y al mismo autor de nuestra salvación. Como dice el libro de Hebreos, poned vuestra fe en el autor y consumador de vuestra fe, porque Él es el gran sumo sacerdote que controla las puertas del reino de Dios. Es importante tener una imagen clara de quién es Jesús para no amedrentarnos, de tener fe y no dudar de seguirle a Él, porque no estamos siguiendo a cualquier persona, estamos siguiendo nada más y nada menos que al propio unigénito Hijo de Dios, suficientemente misericordioso, suficientemente poderoso para sostenernos hasta el final como ha prometido. Bueno, ese es Jesús quien llama a tener discípulos. Y en esta mañana entonces, Jesucristo, a través de este pasaje, es presentado por Mateo como alguien que tiene dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza que Él mismo ayudó a Dios a crear, como nos cuenta Colosenses 1:15 al 17. Entonces, aquí en este pasaje, Jesús tiene la barca preparada, los discípulos están en la barca, Jesús entra ahí, los demás se han quedado en la orilla, Jesús se va al otro lado del mar. Tan cansado estaba Jesús que al instante se quedó dormido en la barca. Y desde allí, Mateo ya nos va comunicando algo a los cristianos. Nos quiere decir, miren, este Jesús que acaba de hacer tantos milagros poderosos, que sanó mucha gente de tormentos mentales, de tormentos biológicos, ahora está dormido en la barca.
porque Jesucristo, siendo Dios, es también 100% hombre, ser humano. También se cansó, también comió, también sintió los dolores de la angustia de la muerte. Y por ser hombre completamente, pero sin pecado, Jesucristo puede entender nuestra situación humana y puede limpiarnos también de nuestra pecaminosidad. Y no solamente puede, sino que lo ha hecho y lo sigue haciendo también el día de hoy. Entonces, en este escenario, lo que nos quiere enseñar Mateo es lo siguiente, que aún los que ya son discípulos de Jesús y están con Él en la barca, tienen poca fe, que son hombres débiles, que no son semidioses, que no son los gigantes de la fe, y que frente a la tormenta del mar se asustan terriblemente, se sienten morir, y entonces recurren a Jesús y lo despiertan. Y le dicen: Jesús, despiértate, mira que estamos muriéndonos aquí. Y entonces Jesús se incorpora, se levanta majestuosamente y reprende a los discípulos primero. Le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Miren, no le dice: mis estimados discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿No? Dice: hombres de poca fe, ¿por qué se amedrentan? Esa reprensión implica varias cosas. Primero, implica que le dicen: hasta el día de hoy, habiendo visto todo lo que han visto de mi poder, ¿todavía tienen dudas quién es Jesús? Hombres de poca fe. Y este pasaje nos enseña que Jesucristo no solamente puede sanar enfermedades, no solamente tiene dominio sobre la enfermedad y los espíritus que están detrás de algunas enfermedades, pero que Él tiene dominio y señorío sobre las inmensas fuerzas que hay en esta creación. Y lo tiene porque Él es también autor de esta creación. Entonces, si los discípulos de hoy llegamos a comprender el inmenso poder que tiene Jesús, no tendríamos miedo de hacernos sus discípulos. Y cuando ya somos sus discípulos, aún en situaciones de peligro, sabremos que estamos con Jesús, con aquel que tiene todo poder para calmar nuestra angustia interior y también para calmar los factores exteriores que producen miedos y angustias. Vamos a explicar este pasaje en detalle entonces, pero esa es la enseñanza central de este pasaje. Esta enseñanza de que Jesús es poderoso, que es Dios, que tiene deidad, que tiene divinidad, que es el unigénito Hijo de Dios, que controla soberanamente las fuerzas de la creación, esta enseñanza Mateo la ha estructurado en 5 pequeñas partes. En el versículo 23 nos presenta el escenario de peligro en el mar. En el versículo 24, en medio del peligro, Jesús está dormido y sus discípulos han entrado en pánico. En el versículo 25, los discípulos lanzan el sos o el grito de auxilio y le dicen: Señor, despierta, estamos pereciendo. Y en el versículo 26, Jesucristo reprende a los discípulos y reprende también al tormentoso mar. Y finalmente, en el versículo 27, Jesucristo calma el mar, hay un asombro de los discípulos, y este asombro de los discípulos con la pregunta: ¿quién es este? ¿A quien aún el mar y los vientos le obedecen? Este asombro declara
que Jesús tiene plena divinidad, que es Dios. Vamos a ir parte por parte. Primero, el escenario de peligro, el escenario peligroso. Dice el texto: cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Este pasaje es interesante porque define quién es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Jesús entra en la barca e inmediatamente sus discípulos están con él en la barca. Ese es un seguidor. Está inmediatamente junto a Jesús para seguirle. Ahí están ellos. Aquí todavía no están los 12 discípulos. Todavía hay pocos. Los 12 discípulos fueron juntados en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Mateo. Todavía no están los 12 acá, están algunos de los 12. Y entonces suben a la barca y Él está también con ellos en la barca. El punto aquí es el siguiente: los discípulos ya están embarcados con Jesús porque ya están mostrando una fe leal en Jesús. No es todavía una fe grande y perfecta como se demuestra en el pasaje, pero ya tienen fe, ya se arriesgaron a seguir a Jesús. Y ahí están con él en obediencia a su llamado. Están embarcados con Jesús. Pero ahora Jesús va a poner a prueba cuán grande es la fe de sus discípulos. Va a poner a prueba cuánto han entendido los discípulos quién es Jesús. Va a poner a prueba la verdad de su fe y lealtad en medio del peligro. Esto es interesante, ¿no? Cuando alguien postula un trabajo, antes de la entrevista siempre se dice: ¿qué me preguntarán? ¿Pasaré la prueba? Siempre hay un temor. Pero ya están en la sala esperando la entrevista. Un cristiano tiene que tener una actitud distinta, donde quiera que esté el creyente, en cualquier escenario. En escenario de paz, en escenario de guerra, en escenario de peligro, de enfermedad, de cercanía a la muerte. Cada discípulo de Cristo debe saber esto a partir de esta lección. Donde quiera que yo esté, si soy discípulo de Cristo, estoy con Jesús. Eso significa discípulo de Jesús. Soy seguidor de Jesús. Ser discípulo de Cristo significa estar con Jesús y significa que Jesús está con usted, lo cual es más importante aún saber. Y esa fe de estos discípulos que están junto a Jesús en medio de una tormenta marina, ahí va a ser puesta a prueba su fe. Esta barca está a punto de hacerse pedazos por las inmensas olas del mar que penetran a la barca, y la propia vida de los discípulos está a punto de perecer ahogados en ese mar. Es el escenario, es un escenario de peligro, y ahí en medio de ese peligro Jesús pone a prueba la fe de sus discípulos. Él está plenamente dormido, como si no se diera cuenta del peligro. Y nos lleva al segundo punto, el versículo 24. Y pronto se desató una gran tormenta en el mar. El texto dice una mega tormenta. Nuestro castellano diría una inmensa tormenta, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Qué raro, ¿no? Aquí parece que Jesús está descuidado, como que no le importa la vida de los demás. Pero no sería correcto decir eso, porque Él también estaba en la barca. Tenemos que decir que a Él no le importaba su vida tampoco. Pero es una prueba diseñada por Él. Está dormido y los demás trabajando con las sogas y acomodando los veleros y todo. Después de todo, los primeros discípulos de Jesús eran pescadores en ese mar de Galilea. Eran experimentados en manejar la barca en ese mar de Galilea. Pero aún así, estaban de miedo. Y entonces, el texto original
hace alusión aquí que el peligro era posiblemente una combinación, que se había producido un terremoto interno en el mar y un gran ventarrón que a la pequeña barca la llevaba por todo lado y no la podían contener. El Evangelio de Mateo 4 veces en todo su Evangelio habla de grandes terremotos, y los terremotos producen también maremotos. Y el último terremoto que menciona Mateo al final del Evangelio es ese tremendo estruendo que habrá en toda la creación en los próximos minutos, cuando Cristo se acerque a la tierra en su venida. Pero noten aquí que Mateo está diciendo que las fuerzas de la creación como que se han confabulado, y que quizás algún espíritu maligno estaba comandando estas fuerzas en Galilea para asustar a sus discípulos. ¿Por qué decimos eso? Porque el texto más adelante dice que Jesús reprendió al mar. El texto podría decir, y Jesús calmó el mar solamente, pero dice, lo reprendió, como dando a entender que él percibía que algunas fuerzas malignas estaban usando las fuerzas de la naturaleza para amedrentar la fe de sus discípulos. Y entonces Jesús estaba dormido ahí. Sea como fuere, si fue un terremoto o no, lo que el texto dice es que los fuertes vientos produjeron olas bien grandes. Si algunos de ustedes todavía no han viajado por el mar, probablemente no pueden imaginar bien este escenario. Pero miren, cuando uno mira el mar a larga distancia, lejos se ve calmado el mar, ¿verdad? Pero conforme el mar se acerca a la playa, se forman olas bien grandes. Y si usted se acerca a la ola, las olas tienen 4 o 5 metros más altos que usted. Yo crucé una sola vez en mi vida el mar por 3 horas y media, de un lugar que se llama Inverness, en Escocia, hasta una isla que se llama Stornoway. La isla tiene como capital la ciudad de Lewis, es una isla grande. El viaje demora 3 horas y media. El barco es un barco como de 40 metros de largo y unos 8 metros de ancho. Es un barco más o menos grande. No es el más grande, pero es suficientemente grande. Y después de 1 hora sirvieron el almuerzo y se me ocurrió subir a la azotea del barco para mirar el mar. Y ya habíamos avanzado. Y más o menos a una distancia de unos 100 metros vi que se levantaba una ola. Cuando la ola estaba como a 15 metros del barco, la vi muy alta, muy por sobre el barco. Y yo pensé, aquí se acabó, tapó el barco. Y cerré mis ojos, me dio terror de ver eso. Dije, nos tapó. Y miren, cerré mis ojos y sentí que subía sobre la ola. Y no fue tapado por la ola. Pero el mar no estaba atormentado. Pero fíjense esto, es una imagen de contraste. Estos discípulos preocupados, de miedo, tratando de equilibrar la barca. Y como que Jesús no le importa, como si no le importara la vida de sus discípulos, está dormido. Contraste. Entonces, aquí hay algo bonito, porque recuerden ustedes que Jesús le dijo a ese postulante, a su discípulo, que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, escucha, los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero aquí en esta barca, Jesús está bien recostado, ha encontrado un lugar donde recostar su cabeza y está dormido como si su cabecita estuviera en una placentera, rica almohada.
Y esto nos enseña algo ya. Nos dice que para Jesucristo, el Rey soberano de la creación, cualquier punto del mundo, cualquier rincón de esta creación, es su propio hogar. Ahí está en esa barca, recostada su cabeza, plenamente dormido. Qué enseñanza, ¿verdad? Él no tenía una propiedad bien amoblada, no tenía almohadas que tienen memoria, que se acomodan a la cabeza, como hay ahora. Y sin embargo, ahí está durmiendo placenteramente, porque para él cualquier rincón de la creación es un lugar cómodo. Hermanos, esto nos llena de alegría, porque a veces los seres humanos con frecuencia nos quejamos bastante, ¿verdad? ¿Cómo quisiera tener una casa mejor? Y no está mal pensar así. Pero mientras no tenga casa mejor, siéntase cómodo donde está. Siéntase agradecido donde está. Y piense en mejorar lo que tiene. Imitemos a Jesús. Ahí, entre los palos de la barca, está dormido. Y entonces los discípulos dicen: ¿qué Jesús? La barca ya se hace pedazos, nuestra vida peligra, y él sigue durmiendo. Y entonces se arman de valor y vienen y lo despiertan a Jesús. Y lo gritan: Jesús, despierta, que estamos pereciendo. Y entonces el versículo 25 nos dice eso. Llegándose a él, le despiertan diciendo: Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Miren, no le dicen maestro, le dicen Señor. Ya nos muestra algo de la fe de los discípulos, porque normalmente le decían maestro, pero no, le dicen Señor. Entonces, en este escenario de peligro, frente al profundo y tranquilo sueño de Jesús, el pánico de los discípulos los anima a despertar a Jesús. Y le dicen: Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Mateo enfatiza aquí el término Señor como el término más apropiado, porque significa que los discípulos ya percibieron algo del poder de Jesús y le llaman Señor. Ellos sabían que Jesús tiene soberanía y le llaman Señor. Percibían que no era un simple hombre, percibían que tenía divinidad. Y eso es lo que Mateo quiere que la iglesia entienda, que Jesús no solamente es ser humano plenamente, pero que Jesús tiene también plena humanidad. Y así lo enfatiza Mateo y así nos enseña a la iglesia. Y obviamente los discípulos ya habían visto a Jesús sanar enfermedades raras, habían visto a Jesús expulsar demonios. Entonces habían visto que despliega poder divino y le tratan aquí como Señor y le piden salvación por su vida. Estamos pereciendo, sálvanos. Este mensaje de exclamación temerosa de parte de los discípulos, pero también de una exclamación convencida de que en medio del peligro hay un Señor que está con ellos, que es Jesucristo. El mensaje entonces aquí es bien claro. Los discípulos están convencidos que Jesucristo es Señor, que es soberano, que puede salvar. Miren, hermanos, cada uno de nosotros o ha pasado tormentas grandes en su vida, o las está pasando, o las vamos a tener que pasar. Ningún discípulo de Cristo está exento de atravesar tormentos en su vida, ninguno. Y es porque así lo enseña la Biblia,
siempre queremos transmitirlo con toda claridad. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, todavía no es inmune al pecado, todavía no es inmune al desastre, a la desgracia que está presente en este mundo. Vamos a atravesar situaciones de peligro y Cristo no ignora esa realidad y ha dejado estampada esta historia en este evangelio para que usted y yo sepamos que en situaciones de peligro Cristo es Salvador. Podemos recurrir a Él, podemos exclamar a Él, podemos decirle que tenemos miedo de esta situación de peligro. Con toda confianza podemos decirle eso a Jesús. Señor, tengo miedo de este peligro, tengo miedo que mi vida se haga pedazos, pero tú eres Salvador, puedes salvar al que está pereciendo. Y ese es el mensaje de esta parte del pasaje. Todo ser humano y todo cristiano vamos a enfrentar situaciones de peligro, pero en medio de ese peligro tenemos que saber esto: Jesús está con nosotros, porque nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y Él tiene el poder suficiente y tiene la voluntad y el amor y la misericordia para sacarnos de esos peligros. Y Él nos puede sacar del peligro de dos maneras. Nos puede sacar del peligro librándonos del peligro y poniéndonos a una situación tranquila otra vez, como lo hizo con ellos aquí. Pero también nos puede sacar del peligro haciéndonos morir en él. Depende cuál sea el peligro. Es decir, el discípulo de Cristo es discípulo de Cristo porque tiene fe plena en Él y vive su fe en Jesucristo. Y viviendo la fe en Cristo puede entregar su vida por esa fe, pero siempre estará a salvo. Ningún discípulo de Cristo de los 12 murieron una muerte, digamos, bonita, entre comillas. Pedro murió crucificado con la cabeza baja. Pablo murió probablemente en la cárcel. Todos los discípulos de Cristo vivieron con fe en Cristo, murieron por su fe en Cristo, en otras palabras, vivieron una vida de fe y entregaron esa vida por su fe en Cristo. Pero Jesús nunca los desamparó. Una imagen hermosa, animadora al creyente es la imagen de Esteban como discípulo de Jesús. Recuerden que se juntaron los judíos, Pablo estaba en esa multitud, en los pies de Pablo pusieron las ropas de Esteban y lo mataron a pedradas, y él puesto de rodillas, Esteban, y Pablo estuvo viendo eso, se puso de rodillas para declarar su fe en Cristo y decir que ofrecía su vida por esa fe a Cristo, y miró al cielo y dijo: he aquí, veo al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios y los ángeles que descienden de ahí. Un discípulo de Cristo vive una vida de fe en Él y vive dispuesto a entregar su vida por fe, pero finalmente es salvo por ese Jesucristo. Entonces, no vayan a pensar ustedes que ser discípulo de Cristo significa que quizás algún día nos va a sacar del peligro siempre. Puede ser que uno muera en el peligro, pero muere habiendo vivido para Cristo, y entonces es salvo eternamente. Entonces, hermanos, ponga usted su fe hoy mismo en Jesús del Evangelio, porque Él puede salvarle
del peligro y mucho más. Le puede salvar del peligro, del gran peligro que es la muerte eterna. Ese es nuestro Jesucristo. Y eso nos lleva al punto cuarto, versículo 26. Jesucristo es despertado, se pone de pie y reprende a sus discípulos y reprende también al mar. A sus discípulos les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Bueno, porque nos estamos muriendo y tú ahí durmiendo como si nada pasara, ¿no? Podrían haber dicho así, pero no respondieron a la reprensión. Jesús les reprende su falta de fe. Este es un mensaje también para nosotros. Ya somos discípulos de Cristo, pero nuestra fe todavía no es tan grande, ¿verdad? Dígame la verdad. Yo mismo tengo ese problema. No tengo toda la fe que debiera tener en Cristo. A veces tengo dudas, ¿verdad? A veces tengo temores como ser humano. A veces me pregunto, hay varias cosas todavía que faltan hacer en nuestra iglesia. Llegaré 2 años más a 70 para completar ciertas metas que pienso que debo realizar. No lo sé, ¿verdad? Alguna vez cuando viajo por las montañas de Piura y de Cajamarca y veo los abismos a los costados, ¿no terminaré el carro abajo en un ovillo de latas y un hombre quemado en ese carro? Podría ser. Y a veces nos causa temor eso. Pero inmediatamente uno piensa, pero estoy sirviendo a Cristo, estamos en la línea de batalla por Cristo. Qué hermoso sería que uno entregara la vida por fe en Cristo, ¿verdad? Jesús dice: hombres de poca fe. Y esta frase nos tiene que estar en la oreja todo el tiempo. Cada vez que uno piense, ¿qué pasará? Recuerde esto: no seas hombre de poca fe. Cristo, el poderoso, el soberano, el creador, al que no le falta la fuerza, está con nosotros. Hoy Cristo está en el trono de Dios, no se cansa más, ya no se duerme, y aun si se durmiera no deja de ser Dios. Él está ahí mirando todos los días, donde usted está, Él está mirándole. Él sabe sus dolores, Él sabe sus angustias, Él conoce sus temores. No tenga vergüenza de decirle: Señor, sálvame, que estoy pereciendo. Y Él lo mirará y actuará. Y entonces calma al mar, reprende al mar. Uno de los evangelios dice que Jesús se paró y le dijo: mar, cállate, enmudece. Y al instante el mar se cayó, se silenció y sobrevino una gran calma. Sobrevino una gran calma. Esta frase, una gran calma, no significa que fue cualquier clase de calma. Los discípulos percibieron que fue una calma extraordinaria. Imaginen ustedes que la tierra se esté moviendo y que los vientos estén soplando y que los techos de su casa están por salirse y en un momento, ¡prum!, calma completa. Ellos percibieron que fue una calma milagrosa, extraordinaria, no cualquier calma, una gran calma sobrevino. Hubo una gran tormenta y ahora una gran calma. Y dice, en otras palabras, que este poder misterioso, soberano, sobrenatural de Cristo hizo posible esta gran calma y hubo profunda paz
y profunda seguridad entre los discípulos, porque esta calma que Cristo puede hacer de las angustias nuestras, también nos trae calma y seguridad. Y varios hemos pasado por estas experiencias. Cuando tenemos grandes dificultades y graves dificultades, y luego viene calma y paz, ¿cómo se siente uno? Tan agradecido a Dios, porque siendo como soy, Cristo tuvo misericordia de calmar nuestras angustias. ¿Quiere usted experimentar en su vida tormentosa y llena de angustias y de miedo, de las circunstancias que le ponen en peligro su propia vida, que usted no puede resolver? Ponga su fe en Cristo y dígale: Señor, sálvame, que estoy pereciendo. Y ustedes desde el trono de Cristo, de donde está hoy, recibirá esta respuesta. Él reprenderá sus tormentas y le puede quitar sus angustias y dolores y preocupaciones que lo llevan a la depresión, a la inacción. Cristo puede dar paz a nuestras vidas. Dígale a Él: sálvame, que estoy pereciendo, y su respuesta no se dejará esperar. Finalmente, queridos hermanos, viene el versículo 27 diciendo: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de persona es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El asombro de los discípulos declara la deidad de Jesucristo. Esta pregunta, ¿qué clase de hombre es este?, es una pregunta retórica. Ellos saben la respuesta. No es una pregunta que declara la ignorancia de los discípulos. Es una pregunta que declara que ellos están diciendo: este hombre con este poder extraordinario no puede ser otro que Dios mismo. Ellos saben esa respuesta. Pero aquí Mateo les llama hombres a los discípulos de Cristo. Dice que subieron a la barca sus discípulos. Y ahora los discípulos dicen: Jesús, despierta, estamos pereciendo. Jesús, calma el mar. Y luego Mateo dice: y los hombres, o sea, estos discípulos, se maravillaron. Es interesante que Mateo use esa palabra de Cristo. Son seres humanos. No son dioses, no son ángeles, no son semidioses. Hermanos, nosotros somos discípulos de Jesús. Mirémonos hacia adentro. ¿Qué somos? ¿Somos gigantes de la fe? ¿Somos inmunes al dolor? ¿Somos inmunes a la tristeza? ¿Somos inmunes al despliegue del poder divino de Cristo? Estos hombres se llenan de maravilla, admiran la extraordinaria obra de Jesús, la extraordinaria misericordia y poder de Cristo. Es admirada por ellos y no les queda otra que preguntarse: este Jesús tiene que ser Dios, no puede ser otra persona que persona divina. Nadie más puede reprender al mar y tranquilizarlo. Esa es la pregunta que hacen. ¿Qué clase de persona es esta que aún los vientos y el mar le obedecen? El poder de Jesús sobre el mar, sobre aquel mar que era concebido como el símbolo del mal y del poder maligno, y que sea calmado a la reprensión de Jesús, así como reprendió a los demonios y salieron de aquellos enfermos, así también reprendió al mar, para que si algún espíritu maligno haya estado detrás de esta tormenta, se callara, se fuera, y el embravecido mar quede tranquilo y haya gran calma para continuar su viaje. Y es interesante que aquí los discípulos que conocían las Escrituras
obviamente han recordado el Salmo 89 y otros salmos más. Ya el salmista del pasado decía así: ¿quién es tan poderoso como tú, oh Señor? Y luego dice: tú dominas el embravecido mar. Cuando se levantan sus olas, tú las aquietas. Salmo 88, 8 y 9. Así es que los discípulos recordaron que Dios tenía poder sobre el mar, que Dios podía aquietar las grandes olas del mar. Y como Jesús aquietó estas grandes olas del mar, tuvieron que concluir que Jesucristo es Dios. Por eso preguntaron: ¿qué clase de persona es esta que aún el mar le obedecen? Y con los salmos en su mente su respuesta era: tú dominas al embravecido mar, cuando se levantan sus olas, tú las aquietas porque tú eres Dios. Hermanos, si somos discípulos de Jesús, Jesús Dios está con nosotros. Él puede calmar todas nuestras tormentas. Los que hoy oímos esta pregunta: ¿qué clase de persona es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenemos una respuesta contundente hoy día nosotros: Jesús es el Cristo, como dijo Pedro más adelante en Mateo 16, el Hijo del Dios viviente, el soberano de la creación, el soberano salvador de todo aquel que cree en Él. La autoridad de Jesús, el amor de Jesús y su divinidad son extraordinarios, y por su gracia redentora las pone al servicio de sus discípulos. Así fue aquí en el mar. Todo su poder, toda su divinidad, toda su soberanía la pone para calmar el mar y quitar el miedo de sus discípulos y darles paz, sosiego y tranquilidad. O sea, no solamente tenemos que imaginarnos a un Jesús con un poder supremo, soberano, inmenso, capaz de dominar la creación, sino que esa realidad y esa verdad de Jesús sirve para saber que todo ese poder y gloria y despliegue de divinidad la pone a nuestro servicio para que tengamos calma y paz en nuestra vida. Y le digamos al Señor Jesús: Señor Jesús, si he de morir con esta enfermedad, si he de morir con esta angustia, si he de morir en este peligro, toda mi fe está que finalmente tú me darás la salvación. Y ese es el consuelo más grande que puede tener un ser humano. En conclusión, hay unas cosas que me gustaría remarcar. Primero, en este pasaje, Mateo nos ha narrado vívidamente en este escenario de peligro que Cristo, soberanamente divino y milagrosamente, calmó la tempestad del mar de Galilea y salvó a sus discípulos de poca fe, que estaban a punto de perecer. De este modo, les enseñó que eran discípulos de un Jesús suficientemente poderoso, en quien debe estar cimentada su fe y en quien cobra todo sentido nuestro discipulado. ¿Qué nos da la seguridad de ser discípulos de Jesús? Que Jesús es divino y poderoso y que sustenta nuestra poca fe. En segundo lugar, la relevancia de este pasaje para la iglesia de hoy, según Mateo, y para la iglesia en todas las épocas, es que esta pequeña barca en ese embravecido mar de Galilea simboliza la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo hoy está como en esta pequeña barca que sufre tormentas a través de días y semanas y épocas del año y en todos los siglos. Y en ella, en esa barca, están los discípulos que representan a la iglesia. Todos estamos embarcados en esta barca que va atravesando en este peregrinaje de la vida por diferentes tormentas, fuertes, débiles, grandes tormentas, por las cuales la iglesia en esta barca atraviesa en su peregrinaje hacia el cielo de Cristo. Pero ¿saben qué? Cristo está con su iglesia en esta barca. Cristo es cabeza y Señor de la iglesia en esta barca. Eso jamás hay que olvidarlo como cristianos. A veces nos ponemos quejosos. Hermanos, la iglesia está pequeñita. Sí, cierto. Hermanos, hay poca fe en la iglesia. Sí, verdad. Nos falta espiritualidad. Sí, cierto. Pero no estamos solos. Podemos decir cada día, en cada oración, podemos decir en cada domingo, en cada oración: Señor Jesucristo, tú estás con nosotros en esta barca que es tu iglesia. Levántate, sálvanos, que perecemos. Y Cristo se levantará poderosamente desde su cielo donde está hoy día y dirá: yo sostengo esta barca, hombres de poca fe. Crean en mí y tendrán paz y tranquilidad y valor para enfrentar la tormenta. Entonces, en este contexto de un mundo con tormentas de toda clase, Cristo nos llama a ser fieles a Él. Nos llama a comprender, a asimilar en lo profundo de nuestra conciencia que Él está a nuestro lado y está sobre nosotros. Por tanto, nuestro miedo tiene que disiparse. Si usted sabe que Jesús es su jefe soberano, si usted sabe que Él conduce esta barca y la llevará hasta su propia presencia hasta el final, ¿por qué tener tanto miedo? No digo que nunca hay que tener miedo. El miedo existe, está ahí presente. Lo que quiero decir es: ponga su miedo en los pies de Jesús. Diga al Señor: tengo miedo que me voy a hundir en esta barca. Pero tú, Jesús, que diste la calma en esta barca en el mar de Galilea, puedes también darme la calma en la barca que atraviesa este mundo tormentoso de mi vida. Y Él, con su amoroso poder soberano, cuidará de sus discípulos para que con fe, paz y calma entreguemos nuestra vida sin más miedo, porque Él ha prometido y nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Usted no está solo o sola navegando en esta barca por el tormentoso mundo de la sociedad cajamarquina. Cristo está con usted. Hermanos y hermanas, y amigos que nos escuchan domingo a domingo por este medio, en este Jesús poderoso, soberano, misericordioso, lleno de amor, en este Jesús, en toda circunstancia de nuestra vida, pongamos nuestra fe, nuestra pequeña fe, porque Él la hará grande cuando cada día nos demuestra que hemos pasado un día más de vida y que las tormentas van quedando atrás. Oremos a este Cristo para que nos libre de todas las tormentas que atravesamos en nuestro peregrinaje hacia el cielo de Dios. Padre nuestro, gracias le damos por presentarnos al Cristo glorioso, poderoso, soberano sobre su creación. Este mismo Cristo está ya sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, gobernando el mundo entero,
gobernando su iglesia. Padre, gobernando la vida de cada discípulo en su iglesia. Señor, le suplico que en esta mañana esta verdad la haga cierta en el corazón de cada hermano y hermana en Cristo aquí presente y de todos los oyentes por este medio. Que afirmemos nuestra fe en Cristo como la roca, el soberano, quien jamás se intimida ante ningún poder del mal ni de la creación, y que tiene el dominio, que tiene señorío sobre el universo, señorío sobre su iglesia. Padre, sostenga su iglesia en la tormenta de este mundo, sostenga nuestra vida en las tormentas que a veces pasan por nuestra mente, corazón, por nuestro hogar, por nuestras relaciones como padres e hijos, esposos y esposas, amigos y amigas, por nuestras relaciones de trabajo, por los miedos que tenemos, qué será del próximo año, por los miedos que tenemos, qué será del fin de este año, qué pasará mañana. Padre, ayúdanos a depositar confianza en usted y dejar nuestros miedos a sus pies, porque usted es poderoso, soberano, amoroso, misericordioso, y nos ha prometido: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, Señor Jesús, venga pronto y domine la totalidad de nuestra vida para su honra y gloria, y para servirle mejor cada día, evangelizando a los demás, compartiendo su palabra, compartiendo que los que estamos en Cristo podemos superar miedos y peligros, y si aún hemos de perder, entre comillas, perder la vida en el peligro, no es más que un entregar la vida en fe al Cristo poderoso, Cristo de la gloria, Cristo nuestro Redentor, en cuyo nombre oramos y en cuyo nombre nos encomendamos. Amén.